Nos acompañan entonces Javier Macías, consultor, docente, orador, ha sido miembro de Family Care Institute, ha creado un parque de pensamiento que es el Club de Asesores de Empresas Familiares en Barcelona. Javier es amigo de hace mucho tiempo, ha venido varias veces a Colombia, en este momento está en Barcelona, es un experto en cultura de gobierno corporativo. Nos acompaña también José Ignacio Colón, que para los colombianos es ampliamente conocido, un experto en negociación, ha entrenado más de 12.000 personas desde el 1991, ha escrito más de 10 libros, es un experto pues, en el tema indiscutible, reconocido en Colombia como tal. Fernando Ordóñez, Fernando es colaborador de Sala de Juntas, Fernando fue vicepresidente jurídico de Kimberly-Clark, es un experto en gobierno corporativo también, ha hecho, pues, yo no sé, infinidad de protocolos, códigos de buen gobierno, y bueno, está conmigo Daniela, que es colaboradora también aquí en Sala de Juntas, y entonces vamos a empezar pues con el tema. Nosotros, en Sala de Juntas, consideramos que el gobierno ayuda muchísimo a amainar los problemas y las crisis en las empresas familiares y los conflictos. En la medida que se separe el gobierno de la familia, del gobierno de la empresa, creemos que hay más claridad administrativa en las empresas, las familias saben cuál es su rol y la junta directiva con su equipo juega también su rol. ¿Cuál es la opinión de los dos panelistas? Javier, si quieres tú darnos algún concepto al respecto. ¿El buen gobierno ayuda a que los conflictos sean más manejables? Bien, el buen gobierno ayuda a que los conflictos sean más manejables dependiendo del tipo de conflicto. Bien. Recientemente, uno de los artículos que estoy escribiendo para el Family Firm Institute, aquí lo que vengo a decir es que hay algún tipo de conflictos que son irresolubles, con lo cual, a pesar de tener un buen gobierno corporativo y a pesar de hacer todos los esfuerzos por separar las decisiones de gobierno, de empresa, por separar las decisiones que son de familia, finalmente llegamos a la conclusión de que, mira, hay conflictos que no se pueden solventar y son conflictos que tienen quizás su origen en la familia o en formas de ver el negocio, simplemente, porque muchas veces el origen de los conflictos, sobre todo en los familiares, es difícil encontrar el origen y es difícil indagar y buscar psicoanalíticamente dónde se originó, con lo cual la labor del consultor es simplemente decir hasta aquí hemos llegado, o la familia elige una manera de separarse, bien comprándose entre las ramas, o bien vendiendo la empresa, o la familia encuentra el modo de avenirse junta. Si no es así, pues tendremos que optar por separarnos. Pero en cualquier modo, la idea de continuar con un conflicto permanente no es buena ni para la empresa ni para la familia. Así que en las situaciones en las que el gobierno sí efectivamente pues amaina los conflictos de la familia, pues entonces digamos que la familia ve esa oportunidad de llevarse bien y continúa hacia adelante. Hay conflictos que son oportunos y beneficiosos para la empresa. El modo en el que se resuelven llega a regenerar la savia, trae savia nueva. Y bueno, muchas veces los conflictos, un conflicto que a mí me encanta, es el conflicto entre la primera generación o la generación en el poder y la siguiente generación. Cuando aparece este conflicto, para mí es un indicador de que bueno, hay continuidad en la empresa.
Si no, bueno, pues la siguiente, si no hay conflicto entre la generación en el poder y la generación siguiente, pues bueno, la generación siguiente tiende a hacer las cosas como se venían haciendo antes, tiende a administrar la empresa, no tiende a liderar hacia la innovación. Cuando el conflicto aparece entre hermanos que están en el gobierno y sobre todo cuando hay una pugna por el liderazgo, pues entonces empezamos a tener el caso de empezar a decir o os aclaráis o tendremos que empezar a mirar formas de separar. El gobierno, y respondiendo, no sé si toda esta, he hecho una respuesta bastante amplia, digamos que depende, ¿no? Depende si la familia tiene buena intención bueno, siempre todas las familias tienen buena intención, perdón, pero si la familia tiene intención de aclarar sus posiciones, por supuesto que el gobierno de la familia y de la empresa ayuda a amainar los conflictos familiares, sobre todo muchas veces cuando hay una indefinición de roles. Y lo que hace el gobierno corporativo es aclarar esta definición de roles, qué es lo qué competencias le corresponden a la empresa y qué competencias le corresponden a la familia como familia propietaria. No sé si he sido muy extenso en la respuesta. Está muy bien, está muy bien. José Ignacio, tu opinión. Bueno, está en la misma línea, pero voy a sintetizarlo de la siguiente forma. Hay tres escuelas en el conflicto. La primera es que el conflicto es malo, o sea, hay que evitarlo. Esa es la clásica. Además, fue la forma como las mamás nuestras fueron criadas, que había que evitar el conflicto. Básicamente era aguante, aguante, aguante. Como me dijeron tanto en la familia, mis abuelos y mis papás. Esa es la escuela tradicional. Después vino otra, que es decir que el conflicto es malo, pero es inevitable. O sea que hay que ajustarse. Y la tercera, que el conflicto es productivo. O sea, hay muchos conflictos que son productivos, definitivamente. Es decir, si no hay conflicto es cambio, y si no hay cambio, o sea, como dicen por ahí, la estabilidad es el primer símbolo de muerte. Como dice Javier, si una generación y las otras piensan igual, esa generación no existe. O sea, se perdió el impulso que le iba a dar la segunda generación para renovarla. No quiere decir que la segunda generación sea mejor que la primera, sino que, y tampoco puede ser como el adanismo, o sea, que es la que llega a crear el mundo de nuevo. Lo viene a mejorar, pero no a crearlo de nuevo. Ahora, si hay una cosa importante, muy importante, es saber si el conflicto tiene solución o no tiene solución. Muchas veces, sobre todo en familias, los problemas son tan graves y las heridas son tan profundas que un gobierno corporativo no soluciona eso. O sea, sería tan estúpido como pensar que una aspirina va a curar el cáncer. Simplemente, si el cáncer no tiene la solución, bueno, hay solución para el cáncer, la aspirina no lo es, pues no insistamos en la aspirina. Es lo mismo que tienen los gerentes de compañías excelentes que saben que la compañía va a empezar a perder dinero o está perdiendo dinero y prefiere mejor salirse ya porque sabe que las cosas van a ser peor. Es la proyección del futuro. La mayoría de la gente no sabe proyectar el futuro o no sabemos. Incluso hay tal vez de las cosas más importantes en los negocios, según dicen los grandes expertos, es aprender a salir a tiempo. Yo tengo claridad que es muy difícil salir a tiempo. El ejemplo que pongo, que me demore un poquito, es un símil que me pasa a mí. Cuando yo no soy de casino, pero cuando voy a un casino y voy ganando, me dicen, vámonos ya. Y digo, no, estoy ganando. Y después empiezo a perder. Y a perder todas las ganancias. Y a perder con lo que llegué. Y me dicen, vámonos. Digo, no, estoy perdiendo. Es porque la gente proyecta el futuro y equivocadamente. Cuando va ganando, piensa que las cosas van a ser igualmente mejor, cada día mejor. Y cuando está perdiendo, que se van a recuperar. Entonces, hay que tomar decisiones a tiempo. Si el conflicto no tiene solución, hay que resolverlo de otra manera diferente
a mejorar la relación. Hay momentos que no hay, es tomar la decisión y partir. Perfecto. Bueno, en muchas empresas familiares las personas en conflicto simplemente conviven en medio del conflicto, como ustedes ya lo han mencionado. Otras aprenden a manejarlo y en casos extremos algunos de los familiares en conflicto se retiran o se deberían retirar de la empresa. ¿Qué es lo más recomendable, Javier? Lo más recomendable, por supuesto, es retirarse cuando hay conflicto en la relación. Como decía José, digamos que a nivel de conflicto, cuando estudiamos el conflicto sobre todo en la familia, hacemos la diferencia entre relación y contenido. O sea, podemos tener un conflicto en la relación y estar de acuerdo en el contenido. Esto es bastante raro, pero podría pasar. Podemos tener un desacuerdo en el contenido y estar de acuerdo en la relación. Esto es lo más frecuente y es lo que mayor frecuencia ocurre en el gobierno, en las reuniones de consejo de administración o en la junta directiva, donde todos los consejeros saben quién es experto en qué, se respetan mutuamente, saben que tienen una relación conservada. A la hora de hablar de relaciones, estamos hablando de relaciones simétricas, relaciones complementarias. Podemos decir, por ejemplo, la relación que yo tengo con Miguel Ángel Gallo es una relación puramente complementaria. Él es el maestro, yo soy el discípulo. Mientras esa relación siga así y hay un acuerdo en esa relación, todo irá bien. El problema en la relación empezará cuando yo de maestro con mi maestro, ¿no? Cuando él está esperando una relación de discípulo. Esto llevado a todo el caleidoscopio de posibilidades de relación y hace que, si nos respetamos la relación, podemos desacordar en el contenido todo lo que sea. Y a veces parecen conflictos parecen conflictos iguales, pero no lo son. Si estamos de acuerdo en nuestra relación y en el contenido estamos en desacuerdo, podemos discutir iba a decir hasta la muerte, pero podemos discutir y no va a llegar la sangre al río, digamos, ¿no? Ahora, si el tema de discusión a veces está en la relación y se camufla en el contenido, nunca va a haber acuerdo. Y esta es digamos, la dificultad cuando estamos gestionando el conflicto. Claro, yo no sé si conocéis a Íñigo Susaeta, que no lo he visto entre los participantes, pero bueno, él y yo tenemos muchas discusiones sobre contenido, pero tenemos muy clara nuestra relación. Y a veces son unas discusiones muy fuertes sobre contenido, pero mantenemos nuestra relación conservada y seguimos siendo amigos a día de hoy. No pasa nada por tener un conflicto en el contenido. Y sería un error decirle a Íñigo, oye, vete de nuestra familia o de nuestra junta porque el conflicto contigo nos genera mucho estrés durante las reuniones. Pues no, pues precisamente eso es necesario. Es necesario ese nivel de discusión en una junta directiva. Ahora bien, si la discusión está en la relación, de pronto lo que nosotros estamos aportando en nuestra discusión no está aportando nada a la junta directiva, solo está aportando pérdida de tiempo y que se polaricen las posiciones, y vamos a empezar a buscar adeptos a nuestra causa. Con lo cual, el conflicto empieza a convertirse en bandos. Y la familia y la empresa va a empezar a hacer bandos a favor o en contra. Entonces, bueno, lo mismo, la misma respuesta que antes. Yo diría que depende del tipo de conflicto. Si el conflicto es en la relación, pues o bien, como decía antes, o bien hacemos todo lo posible por aclarar ese conflicto en la relación, pero si el conflicto es en el contenido, pues oye, adelante, que siga el conflicto, porque de ahí va a salir una idea nueva, novedosa o incluso mucho más productiva. Excelente.
Antes de seguir con la opinión de José Ignacio para todos los participantes, pueden hacer preguntas. Si bajan el cursor en la pantalla, les aparece un chat. Fernando Pereira está tomando nota de las preguntas y al final resumiremos las preguntas y se las haremos a los panelistas. Entonces, pueden hacer las preguntas, aparecen a mano derecha de la pantalla. No las vamos a hacer mientras estamos en el conversatorio, sino las vamos a resumir todas al final para información pues, de los participantes. José Ignacio, entonces, ¿cómo manejamos los tres tipos de conflicto? Unos aprenden a manejar, otros conviven con él y otros pues dicen lo mejor es terminar y retirémonos de la empresa. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, yo primero voy a mencionar en mi criterio cuál es el error número uno de los negociadores. Sin lugar a dudas, o sea, tengo una claridad meridiana frente a eso, es temor al conflicto. Ese es el error. No solamente en la parte familiar, que la parte familiar es más compleja porque si uno trabaja en una compañía con su papá o con sus hermanos, cada problema empresarial también se convierte en problema familiar. Son dos problemas cada vez. Y muchas veces no se distingue exactamente entre la persona y el rol. Y es grave pues eso. Pero de todas maneras yo quisiera mencionar que ese error de temor al conflicto pues es grande. Y es porque es natural que el ser humano tenga el temor al conflicto. Hay que vencer eso. Pero sí sería importante mencionar reforzar lo que dice Javier, y es que la mayoría de las relaciones se polarizan, pero se polarizan por el pasado. O sea, hay unas cuentas corrientes emocionales. O sea, si hemos vivido 30 años y trabajado 15, hay mucha historia, demasiada historia de situaciones no cerradas, bien cerradas, o sea, heridas mal cerradas. Entonces, normalmente, y esto es una cosa horrible decirlo, pero la mayoría de la gente juzga las ideas es por el autor de la idea, no por la calidad de la idea. Por eso cuando se van a generar ideas, hay una metodología que me encanta, y es que las ideas se presentan en forma anónima. Y la gente las juzga anónimamente. Es como ahora que está hablando de los CVs, pues, currículum vitae, ciegos, donde se presenta toda la información de la persona, pero no dice el nombre siquiera, ni qué raza tiene, simplemente qué cargos ha tenido. Porque la gente juzga, somos demasiado sesgados para juzgar. Y cuando hay problemas emocionales, pues también. Ahora, lo mismo que dice Javier, lo voy a poner otras palabras. En negociación no decimos contenido, sino hablamos de problema. O sea, hay dos, problema y persona. Hay mucha gente que es muy duro con las personas y muy duro con el problema. Y otros que son muy suaves con el problema y muy suaves con la persona. Hay que ser duro con el problema y suave con la persona. Lo que hay que hacer es resuelva el problema, concéntrese en el problema y trate bien a la persona. Cuando logramos hacer esa mezcla, las cosas son maravillosas. Podemos lograr un cambio extraordinario. Es decir, la gente normalmente le da importancia más a una cosa que a otra. Están personas equivalentes a relación y problemas equivalentes a asuntos. Entonces hay gente que le da mucha importancia a los asuntos, o sea, lograr lo que hay que lograr, y no importa que la relación se dañe. Otras personas le dan demasiada importancia a la relación, y para que no se dañe la relación, ceden frente al otro, y le conceden las cosas en sus asuntos. Hay que darle mucha importancia a la relación y mucha importancia a los asuntos. Y hay que saber separar la relación de los asuntos. Pero normalmente no es posible, para la mayoría de la gente no entrenada, separar la relación de los asuntos. Por ejemplo, decirle a alguien en una organización, ya sea familiar o no familiar, que el trabajo está mal hecho, es una cosa muy compleja, porque la gente piensa que lo están hiriendo. Entonces dicen, aquí no me quieren, no me aprecian. No, es que no lo apreciamos, lo adoramos, lo queremos, para usted es lo mejor. Pero es que 2 más 2 no es 18. O sea, por buena relación que tengamos, no se va a mejorar el resultado, si el resultado está mal. Excelente, está claro.
Yo entiendo, Fernando tiene una pregunta. Adelante, Fernando. Sí, en todas las empresas familiares y en las familias, pues hay conflictos de todas clases, unos mayores, otros menores, ¿sí? Pero en términos generales, y lo decía José Ignacio en la respuesta a la pregunta primera, la tendencia es a que esperemos a que pase el tiempo, que eso se arregla, eso se reduce, y piensa uno que con el pasar del tiempo se arreglan los problemas. Como decía, hay unos que son mayores, otros que son menores, pero la tendencia es esa por nuestra cultura, por nuestra formación, porque así nos han enseñado. ¿Cuál sería la posición de ustedes frente a esa solución que usualmente toman las empresas familiares de que esperemos a ver qué pasa? Javier. Bueno, pues a lo mejor sueno repetitivo, pero digo, depende. Depende del tipo de conflicto. Pero hay un tipo de conflictos, a ver, por ejemplo, los de la etapa vital. A un adolescente, cuando no le pones límites en su etapa vital de la adolescencia, vendrá más adelante y ese problema será más grave. Si no le pones límite en la salida, cuándo tiene que volver a casa, si no le pones límite cuánto puede beber, si no le pones límite, si no censuras cierto tipo de comportamientos, aunque te puede generar digamos, decimos en España, la bronca padre, o sea, te puede poner el grito en el cielo, el niño, pero precisamente ese niño o ese adolescente necesita eso. Igual que el trabajador necesita un cierto tipo de conflicto, como decía antes José Ignacio, el trabajo está mal hecho. Pues sí, pues a veces necesitamos decírselo, pero ¿de qué manera decírselo para que la persona lo tome bien? Cuidar la persona, igualmente. Hay cierto tipo de conflictos que no se pueden dejar pasar, no se puede dejar pasar el tiempo. Se convierten en una escalada simétrica. Yo dejo a alguien que hoy me insulte, mañana probablemente me pegue. Ahora bien, hay otro tipo de conflictos que son conflictos que, bueno, que mira, es un arrebato del momento, le dije que el trabajo estaba mal hecho, en ese momento la persona se enfrentó con tiempo, pasé tiempo, entonces quizá me equivoco y hasta Tenemos el tiempo oportunamente que te pida perdón, a lo mejor te pide perdón. Entonces, vuelvo a ver estos que... ¿Perdón? ¿Hola? Sí, tenemos problemas, pues me parece que tu conexión nos está fallando porque se nos pierde tu voz. No sé si puedes, hay alguna manera de mejorar, estás con el sonido tuyo y no te escuchamos. Se nos queda congelada tu imagen. Si quieres, mientras tanto, mientras Javier resuelve el problema, de pronto, Fernando, ¿estás de acuerdo que José Ignacio vaya dándonos una respuesta? Perfecto, sí. Bueno, o sea, la variable tiempo es importante. Se puede manejar acertada o equivocadamente. Pensar que el tiempo va a resolver el problema generalmente es una mala decisión. Generalmente es una mala decisión. Por muchas razones. Una de ellas es que los conflictos se van como, mejor dicho, se van pudriendo internamente, o sea, porque cada uno se empieza a montar unos videos frente a qué pasó, por qué lo hizo, y a unir una cantidad de sensaciones malas. O sea, el ser humano tiene problemas de diseño, y es que normalmente uno piensa lo peor, no lo mejor. Que es un error, por ejemplo, que se comete mucho en las negociaciones laborales, que la compañía no da información
Y entonces, con toda negociación, yo le decía a una persona de un gobierno muy importante, le decía, dé la información a la gente, porque entienden, postulado el siguiente, si la persona no tiene información, se la inventa, primer punto. Segundo, si se inventa la peor. Entonces, cuando no hay interacción, la gente se inventa lo peor, o sea que el conflicto empeora. Pero de otro lado, el tiempo, si hay que saberlo manejar en el timing. Es el momento para interactuar. Hay momentos que la otra persona está tan furiosa que hablar de eso es imposible. Bueno, incluso, aunque parezca absurdo, también en la hora del día que se hable es diferente. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo, en la noche, yo veo las cosas más oscuras. Los problemas de noche son más graves para mí. Yo en la noche digo, le voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa, le voy a insultar, bueno, lo que fuera. Y cuando me levanto por la mañana, el sol me ilumina, y me ilumina incluso espiritualmente. Y digo, no, era una bobada, realmente no era tan grave, no le voy a decir nada, simplemente lo voy a invitar. Entonces, resolver problemas en unos momentos equivocados generan situaciones peores que la que quería resolver. Entonces, el timing, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. Hay una cosa que, este comentario es como de viejo, voy a decirlo, pues parece de viejo, pues ya el comentario, pero a medida que va pasando los años, uno va llegando a tener claridad frente a algunas cosas. Hay muchas cosas, tengo muchas muy claras hoy, pero una de ellas es que en la mayoría de las veces el fondo, perdón, la forma se convierte en el fondo. Es decir, la gente no, yo no estoy furioso con la otra persona por lo que me dijo, sino la forma como me lo dijo y el momento en que me lo dijo. Es decir, hay que aprender o sea, primero tenemos que tener la calma para resolver el problema. Si lo resolvemos en un momento de agresividad, pues no hay nada. Incluso desde el punto de vista biológico, la gente tiene que entender que cuando la persona tiene rabia, el cerebro manda la sangre a 2 puntos. O sea, es el modelo fight, flight. Entonces, fight manda la sangre a los puños y flight manda la sangre a los pies para correr. El uno va para pegar y el otro va a correr. Como esos órganos de las manos y los pies son mucho más grandes que el cerebro, pues entonces casi que el cerebro se queda sin sangre. O sea que no estamos pensando. O sea, se baja la actividad cerebral, la actividad de pensar. Y solamente empieza, es lo que llama secuestro emocional. O sea, ya usted no está manejando, sino que la emoción es lo que están manejando. Ustedes, el piloto automático es la emoción, no usted. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Primero, es decir, no vamos a hablar. Aplazar la conversación es supremamente importante. Eso cuando son momentos específicos. O sea, el manejo del tiempo sí es importante cuando beneficia el timing. El timing casi que lo es todo en la vida, el timing, en qué momento. Está muy bueno, muy excelente, José Ignacio, gracias. Bueno, Javier, tú y yo tenemos un amigo común, que es Joaquín Uriaga, que una vez escuché una frase que a mí me ha parecido impactante y Joaquín decía, no hay sino 2 tipos de empresas familiares, las que aún no están en conflicto y las que ya tienen el conflicto. Entonces, la pregunta que te quisiera hacer es, si el conflicto es predecible, el conflicto se puede evitar, ¿es evitable el conflicto? El conflicto evitable, predecible, es predecible, siempre va a haber conflicto. E incluso en algunas empresas y familias el conflicto se ve venir desde la generación anterior. El otro día leía un caso de John Ward y empezaba el caso diciendo: el fundador tuvo conflictos con sus hermanos y les compró la participación. Automáticamente, el caso va de conflicto entre hermanos de la segunda generación. Digamos que hay cosas que nosotros las vemos y las copiamos, aunque sabemos que no es lo correcto, pero resulta que es lo que copiamos.
El conflicto en las empresas familiares hoy por hoy está muy, muy documentado. O sea, si solo nos tenemos que ir a los ciclos de vida diseñados, bueno, escritos por Gersig, Landsberg e incluso otros terapeutas familiares como Milton Erickson, y donde encontramos la situación de conflicto en todas las etapas, en todos los trasvases de una etapa a la siguiente. La etapa del fundador va a dar paso a la etapa de la primera entrada de familiares en la empresa. Conflicto asegurado cuando entran los familiares. Cuando están trabajando juntas las generaciones, conflicto asegurado entre la generación cuando llega a los 40 años, la nueva generación, y la generación anterior está en los 60, 70 y está a punto de retirarse. Conflicto seguro cuando el padre ya tendría, o el fundador o fundadora tendría que haberse retirado y todavía sigue en el poder. Hay conflictos que son como bastante predecibles. Al igual que los conflictos entre los socios cuando llega el momento de que los has dejado al 50%. Dos socios al 50% es conflicto seguro tarde o temprano. Hay cierto tipo de situaciones que son conflictos predecibles de futuro. Si se pueden evitar, bueno, se pueden prevenir, pero tanto como evitar, no lo sé. Se pueden evitar a lo mejor la virulencia de un conflicto, pero siempre va a estar ahí. Y un conflicto, pues bueno, como decía antes José Ignacio, pues los hay que también son muy productivos. Está bien aprovechar la fuerza del conflicto para generar un cambio o para aprovechar las oportunidades de ese cambio y llegar a una nueva estructura organizativa. José Ignacio, ¿es evitable y predecible el conflicto? Evitable no, o sea, va a ocurrir. Lo que la gente llama evitable muchas veces es cerrar los ojos para no verlo. Pero ahí está, y son los peores, porque el conflicto está por las superficies inferiores. O sea, el subsuelo de la relación está el conflicto. O sea, mejor dicho, lo que podemos decir es que el conflicto es seguro. Es seguro. Lo que tenemos que determinar es la calidad del conflicto y la forma de manejarlo. Ese punto es muy importante. Incluso la gente cuando hace un negocio, hace una sociedad, ya sea con familiares o no, comete un error grave y es pensar que las cosas van a estar bien siempre. Pero así no va a ser. Es decir, incluso los abogados dicen una cosa maravillosa. Dicen, hagan negocios entre amigos pensando que algún día van a ser enemigos. Así debe proceder uno. Es decir, voy a hacer un comentario que ojalá mi esposa nunca lo oiga, porque no es romántico. Pero si uno se va a casar, ya sea en el juzgado o en la iglesia, uno debería mirar a la esposa, imaginársela en un juzgado. Pero como está tan enamorado uno, es imposible verla, entonces hay que mirar al suegro. ¿Cómo actuaría el suegro en el juzgado? Pero si la pregunta la está haciendo ahí, es demasiado tarde. Hay una pregunta mucho más inteligente que desarrollé yo después de que me casé, que era, la pregunta es, ¿cómo se comporta su novia con los enemigos? Si su novia, cuando tiene un enemigo, le roba las identidades, las tarjetas de crédito las vuelve nada, la imagen suya acaba con ella, le pone bombas en la casa del enemigo, esa no va a ser su esposa. Pero si su novia, cuando tiene un enemigo, pelea legalmente, justamente, centradamente, con razones, esa va a ser su pareja, porque es una todoterreno, que le va a servir en el amor y en el odio. Entonces uno sí tiene que saber también predecir. Yo he tenido situaciones en las cuales ayudo a fusiones de compañías. Y entonces les digo, bueno, estas 3 horas vamos a dedicarlas a diseñar la estrategia de qué haríamos si el socio pelea con nosotros. Entonces me dicen, pero eso es muy negativo porque no nos hemos casado y estamos pensando en la separación. Es que esa es la forma de pensar. Hay que pensar en la separación. Siempre que usted inicie una estrategia de entrada,
tiene que diseñar la estrategia de salida. O sea, ¿cómo hacemos para que aunque no nos odiemos, podemos estar bien? Pues en ese caso concreto que estoy mencionando, yo les dije, mi sugerencia es que no hagan alianza con ellos, porque hice un estudio que me demoró un día, no más que un día, y me doy cuenta que el 35% del patrimonio de esa compañía es derivado de demandas a antiguos socios. O sea que si ha demandado a todos los socios anteriores, a ustedes también los va a demandar. La respuesta siempre es, no, ellos con nosotros son muy queridos, son muy amables. Sí, en este momento. Otra vez el tiempo. Hay que imaginarse el tiempo hoy y el tiempo futuro. Hay que saber predecir. O sea, conflictos va a haber. Lo que sí es bueno es preparar a la gente para esa cosa segura que se llama conflicto. Está muy claro, perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos entonces con eso que están hablando ustedes para que el conflicto se vuelva una fuente positiva de creatividad, para que el conflicto no tengamos temor al conflicto, sino que más bien el conflicto sea una oportunidad de mejora al interior de la empresa y de la familia? Javier. Bueno, recogería ahora la aportación de José Ignacio anteriormente cuando decía las respuestas flight or fight, o que también va unida a la del hidden, o sea, luchar, volar, o esconderse o paralizarse. Y haciendo uso de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, entonces, digamos, parémonos a conversar, ¿no? Hace breve estaba con una familia y el hermano vino y le pegó al otro hermano. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque estaba llevando las cuentas de la familia y no había reportado al otro hermano de que estaba llevando las cuentas de la familia. El hermano agredido, su primera reacción fue: no, me voy de aquí, dejo a todos. Y la segunda reacción fue: le pego a mi hermano también. Generó una violencia familiar y un conflicto más, o sea, el grado extremo de la agresividad y de la violencia. La pregunta fue, bueno, ¿y por qué no esperas a que pase, a que se amainen las aguas? Y le preguntas que por qué hizo eso. Dice, ¿cómo voy a hacer yo esto? Dice, bueno, pues sí, o sea, tienes que poner límites en tu familia de que eso no está permitido, de que ocurra en la familia. Esto todavía no ha ocurrido, está por ocurrir, que haya esta conversación entre los hermanos, pero cuando la haya, será una manera en la que se verá que esa familia está trascendiendo a otra etapa, donde la etapa de la violencia ya no es aceptada en esta familia. Tienen que empezar a buscar otra manera de interactuar entre todos ellos, porque hasta ahora ha sido la manera de actuar entre todos ellos. Sin embargo, si ahora alguien para y empieza a hablar políticamente las cosas con valor y con coraje, entonces esto obligará a toda la familia a mostrarse de otra manera completamente diferente. Ayudará a evolucionar a todos ellos. No sé, os seguiré manteniendo informados sobre este caso, que es uno de los casos más límites de los que he podido encontrar ahora mismo con conflicto familiar. Está claro. Pues Ignacio, ¿cómo lo vemos pues positivo? ¿Cómo podemos que el conflicto sea fuente de creatividad al interior de las familias y de las empresas? Yo pienso que una empresa familiar debe recibir mejor entrenamiento que una empresa no familiar. Debe estar mejor preparada. ¿Cómo lo haría yo? Hay una palabra que para mí es vital, o sea, vital, y es respeto. O sea, respeto a todo. Respeto a las personas, respeto a las ideas, respeto al medio ambiente, respeto a los clientes, respeto a los proveedores. O sea, si en esa organización el valor de respeto se pone como algo maravilloso,
como lo más alto de la organización. Pues eso hace que cualquier problema que tenga la organización haya respeto. Incluso me voy a ir un poquitico más allá, que es familia. O sea, cuando dice que es cumpleaños familiar, hay un concepto en las familias, se dice que familia pues la persona que tiene consanguinidad. Pero es que en las organizaciones hay un punto que me importa mucho, y es personas que llevan 20, 25 años, 30 años trabajando ahí, en las empresas. Esos también son familia. Y es complicado, porque también se están envejeciendo con la compañía. Se envejece con la compañía y con todo lo que trae la vejez. De pensar diferente, de bloquear, de una cantidad de cosas. ¿Cómo decirle a ellos lo que hay que decirles? Si tenemos respeto, podríamos tener una maravilla de situaciones. Lo segundo es que estas personas deberían desarrollar otra variable que para mí es fundamental. Y yo en la vida lo aplico, gracias a Dios aplico, que es escuchar. Yo posiblemente, yo tengo que luchar mucho por eso, para escuchar, porque es que yo vivo de hablar. Yo soy conferencista para 1.000, 2.000, 3.000 personas todo el tiempo. Entonces he desarrollado habilidad para hablar. Y muchas veces, como se dice por ahí, usted tiene los defectos derivados de las cualidades. O sea, si habla bien, empieza a hablar. Y al hablar, se equivoca. Entonces hay que tener un esfuerzo sobrehumano para escuchar, o sea, hablar menos, hablar menos. Si logramos eso, pues podríamos tener una cosa maravillosa. Lo otro, y es incluso hace un par de años escribí un libro sobre conflictos, y el título lo dice todo, se llama Entendiendo los conflictos. Porque lo que importa no es abordar el conflicto de una vez, sino entender qué es lo que está pasando. Entender. Y muchas veces hemos tenido problemas en parte comercial o lo que sea. No es atacar al competidor, no es atacar al cliente que es tan agresivo, sino entender por qué está sufriendo. O sea, saber perfilarlo. Si nosotros somos capaces de perfilar al otro, cuáles son sus problemas, sus dolores, sus intereses, necesidades, sus insatisfacciones, carencias, temores, miedos, incertidumbres, el perfilar a la otra persona. Si desarrollamos habilidad para perfilar al otro, sabemos qué está pasando, que muchas veces la persona está sufriendo. O sea, yo tengo una frase que me encanta y me ha ayudado mucho en la vida, mucho me ha ayudado a mí, y es que detrás de una persona violenta, normalmente hay una persona insegura. Entonces, realmente el violento, yo no lo respondo con violencia, normalmente, a veces sí hay que hacerlo. Le respondo no con violencia, sino que entiendo que es inseguro, entonces le doy más seguridad. O sea, no le doy inseguridad, sino le doy seguridad. O sea, quiere decir que si nosotros, o sea, el conflicto es positivo porque genera maravillas de cosas, si se sabe manejar bien, es como el fuego. Algún día escribí algo y me pareció interesante entender que, pues para mí, de los mayores desarrollos del ser humano, los mayores desarrollos del ser humano que tuvo más influencia en el progreso nuestro, uno de ellos fue el domesticar el fuego. Cuando domesticaron el fuego, incluso eso cambió el tamaño del estómago y se aumentó el cerebro, porque ya se podía comer algo que fuera más absorbible. Fuera de eso, pudieron ir la jornada de trabajo se aumentó, pudieron viajar a otras ciudades, a otros lugares más altos y más fríos. Es decir, el fuego es malo, depende. Si se domestica, es maravilloso. Entonces quiere decir que el conflicto es bueno si se maneja mal, si está en manos de gente mal preparada, es un caos. Necesitamos entrenamiento en manejar los conflictos. Dijiste una cosa muy importante, José Ignacio, y quiero recalcar ello. En las empresas familiares hay que educar mejor a la gente con relación al conflicto que en otras empresas. Y eso es función del Consejo de Familia en cierta medida. De allí, pues, como agregaría yo que nuestras familias empresarias no se dan cuenta aún de la importancia del Consejo de Familia en sus funciones como educadores, como formadores de la familia, cómo se maneja el conflicto, cómo se manejan las relaciones. Me parece que es un punto bien importante. Pero yo creo que Fernando tiene otra pregunta. Fernando, tú tienes otra pregunta si quieres proceder. Sí. La pregunta sería dirigida a cómo abordar
los casos de que en muchas empresas familiares se tiene como norma, como decisión de que hay algunos temas que son intocables, que a la larga eso genera conflicto. Entonces, ¿cómo abordar esos temas que son intocables por decisión de determinado momento de la evolución de la empresa familiar? Javier. Claro, si son intocables, son intocables. Depende el tiempo, depende de muchas cosas. A ver, te puedo decir que por mi interés en tocar uno de estos temas intocables, eso me supuso el despido de una de las consultorías. Supongo que es el tiempo para ganarte la confianza. Hay un libro de una investigación de la que sale un libro de Agustín Escudero sobre la alianza terapéutica, y este habla que el principal elemento para provocar el cambio en la familia o para facilitar el cambio en la familia, primero es aliarte con la familia. Y dentro de esa alianza es generar la confianza, o sea, no solo es generar confianza, sino además que esa confianza genere alianza de la familia contigo. Cuando tienes este feeling de la familia, le tienes cogido el pulso, entonces puedes entrar con pies de plomo sobre los temas no hablados. Dicen que los temas no hablados se convierten en un tercero en la relación. Y bueno, es para irlos tocando poco a poco. A lo mejor incluso es después de años. O sea, por ejemplo, en un protocolo familiar, hoy por hoy, yo no trataría temas no hablados. Esperaría a entrar en la implementación del protocolo, en ganarme la confianza de la familia, poco a poco, y cuando viera la oportunidad, poco a poco ir abriendo estos temas, y siempre en privado y con mucho ojo de no exponer a nadie a que otros puedan tomar ventaja y cargar sus armas con munición para lanzar contra otra persona cualquier tipo de violencia o de agresividad. José Ignacio, ¿tiene algún comentario a ese respecto? Sí. Yo pienso que, bueno, hay unos, como dice Javier, es cierto, hay unos que son intocables por muchísimas razones. O sea, es un problema de muchas ramas, y muy profundo, y que hieren demasiadas cosas. Entonces, hay que saber en qué momento se habla o si se habla o no. Pero sí sería mencionar una pequeña metodología que yo uso, se llama la lateralidad. Una vez me contrataron para hablar con un comité ejecutivo familiar, pero casi que me di cuenta que me contrataron era para yo decirle a ellos las cosas que la organización no había sido capaz de decirles. Entonces digo yo, ¿qué hago? ¿Les digo lo que deben oír o lo que quieren oír? Y yo dije, bueno, por ética les voy a decir lo que tienen que oír. Es horrible, pero tienen que oír. Pero el problema era cómo decirlo. O sea, yo antes de entrar a la junta todavía no sabía cómo hacerlo. Y dije, porque es que hay una cosa del ser humano, y es que lo cumple todo el tiempo, y es que si el mensajero trae malas noticias, mata el mensajero. O sea, como Javier, que mandó el mensaje y lo mataron por el mensaje. Entonces yo tampoco voy a ser tan tonto de lanzar el mensaje por hacer un bien, terminar mal yo. Entonces lo que usé fue la lateralidad. Entonces yo decía, por ejemplo, por decir algo, yo sabía que ellos tenían un sistema de ahorro de costos muy mal diseñado, muy mal diseñado. Entonces yo todo el tiempo estoy con compañías, con grupos directivos, y a un amigo mío llegó una compañía y me pidió que lo visitara, y me dijo, ¿qué opinas de este sistema de ahorro de costos? Y yo dije, pues mira, cuando veo tu sistema de ahorro de costos, eso me recuerda a un burro que se metió a un curso de cómo aprender a vivir sin comer. Y en la graduación se murió.
inmediatamente ellos, entre ellos mismos, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Es decir, hablar de otra para que ellos reciban el mensaje. Eso incluso en persuasión tiene un nombre que se llama persuasión vicaria, que se usa cuando los niños le tienen miedo a los gatos, por ejemplo. Entonces no le dicen, el psiquiatra no le tenga miedo, no, ponen un video de niños de la edad de él, de la misma raza, jugando con gatos. El niño, ¿qué hace? Dice, un niño parecido a mí juega con gatos y no tiene miedo. Y ya solamente con eso empieza a cambiar. O sea, la lateralidad. Cuando usted hace la frontalidad, el que se rebota contra usted. Es como pelear con un jugador de sumo de 400 kilos. Él tiene la ventaja. Eso lo llama poder del loco. Que el otro tiene el poder y usted tiene la razón. Y siempre que peleen el poder y la razón, gana el poder. Entonces hay que saber cómo manejar eso. Ahora, lo otro, para redondear la idea, es que el objetivo realmente del manejo de conflictos es los temas intocables, o por lo menos los difíciles. Hay una definición de conversaciones difíciles, que es donde debemos trabajar. Con una conversación difícil es una conversación con una persona que me importa mucho, acerca de un tema que me importa mucho, en donde tengo un dilema. Toco el tema y arriesgo la relación. No lo toco y sigo sufriendo. La inmensa mayoría sigue sufriendo. Hay que aprender, y hay metodologías. Hay unas personas de Harvard que sacaron un documento hace unos años, técnicamente se llama Difficult Conversations. Exactamente, hay 5 conversaciones. La conversación de la culpabilidad, de la identidad, de una cantidad, de la intencionalidad, son 5 conversaciones y un modelo que ayuda, realmente ayuda para uno hacerlo mejor, o sea, con más estructura. Aquí yo resumiría, dijo Javier una cosa muy importante que con Fernando le hemos charlado frecuentemente, y es cuando se va a tratar un tema de protocolo, donde hay envueltos sin duda muchos conflictos, es siempre preferible tratar primero los temas de consenso, donde hay menos oposición, y dejar para el final, cuando se ha ganado confianza, los temas de disenso y dificultades, porque para tratar temas de conflicto graves, pues mientras más confianza, como decían ustedes, mientras hay un mejor relacionamiento, ya tiene uno las bases para ir al tema de la sustancia o del temario, ¿no es cierto? Que es un poquito los temas que ustedes mencionaron. Muy importante es el tema que mencionaba pues Javier ahora. Perdón, yo ahí en ese punto ya, dadas las respuestas, agregaría entonces, por lo dicho por los dos, entonces que en términos generales la recomendación es que para cierto tipo de temas o en general cuando los conflictos ya adquieren cierto nivel, entonces hay que acudir como a consultores externos, asesores externos que sean los que ayuden, que los dos han hecho como referencia a esa presencia de externos a la familia, ayudar a solucionar el problema. No sé si entiendo que es parte de la respuesta que acaban de dar Javier y José Ignacio. Javier. Sí, a ver, sí. Claro, no es por vender los servicios de consultoría, pero es cierto, o sea, hay cierto tipo de conflictos a los que no la familia por sí misma o las personas que están en conflicto por sí mismas no pueden resolver. Es necesario la intervención de una persona de fuera. Yo mismo formo parte de una familia empresaria y soy el último, o sea, soy el último en venir, soy el hermano pequeño, con lo cual soy el último al que hacen caso en esta familia. Con lo cual necesitamos toda una serie de asesores externos que nos van asesorando en diferentes áreas de la empresa, y en el del conflicto, pues bueno, surgen conflictos en todas las áreas, entonces cada asesor va gestionando su conflicto. No tenemos un asesor de conflictos especial, pero cada asesor va gestionando el conflicto que va surgiendo en cada área de la familia. Gracias, José Ignacio. ¿Qué dirías al respecto? Sí, es importante, porque primero que todo, cuando uno llega
hablar en un conflicto de estos con las personas, uno tiene trayectoria, que hay cierta credibilidad. O sea, actúa como una especie de mediador y uno tiene historia con ellos. No tiene historia, eso es lo que ayuda. Sí debía ser neutral, claramente, porque a veces cuando usted entra, los dos bandos quieren conquistarlo a usted. O sea, para que apoye las ideas de uno de los bandos. Entonces hay que ser neutral, pero también ser imparcial, pero también tener aceptabilidad mutua, que los dos lo acepten. Y una cosa que es súper importante, aunque la palabra pueda parecer un poco grande, tiene que haber sabiduría. O sea, que la persona que llegó sea sabia. No sabia no quiere decir que sepa de matemáticas, no, sino que tenga una cantidad, una simplicidad, o sea, que sea tan simple en su mirada del entorno, de que el problema lo analice de una manera tan simple, que vea las consecuencias, que le muestre escenarios que van a ser graves si no se hace algo, que haya lo que llama urgencia de cambio. Si esa persona hace eso, pero antes que todo tiene que haber credibilidad y respeto por la persona que llega nueva. Y puede ser una cosa importante. Muy claro. Bueno, un tema de conflicto frecuente en las familias empresariales es el siguiente. En la familia, un principio básico es que todos los hijos se tratan igual. No importa la productividad o inteligencia, todos los hijos en una familia se deben tratar igual. En la empresa no ocurre lo mismo. En la empresa no se pueden tratar todos igual porque depende uno de cuál es el aporte que cada uno de los hijos hace a la empresa. Y según ese aporte, pues habrá diferencias en remuneración, el trato, en el cargo y en el ascenso profesional que van teniendo los hijos. Muchas familias olvidan ese principio de que el trato familiar, que debe ser igual, no se puede aplicar en la empresa. ¿Cómo manejar esa cultura? ¿Cómo hacer que la familia entienda que en la vida empresarial se tiene que dar un trato diferente al de la vida familiar y que si no se hace, eso puede ser motivo de conflictos? Javier, tu opinión. Eso es para mí tremendamente difícil, ¿eh? Y algo muy curioso que me he encontrado en empresas desde el Panamá a Colombia, Europa, Oriente Medio, con independencia del tamaño y de la cultura, y me he encontrado hermanos cobrando exactamente lo mismo, ¿no? Independientemente del cargo. ¿Cómo hacer ese clic y ese cambio? Es difícil, es un cambio cultural. A veces en management se habla mucho del cambio cultural en la empresa, pero aquí es un cambio cultural en la familia. Es cuando hablamos de la familia profesionalizada, pienso que este quizás sea el gran cambio. El entender que la empresa no es una extensión de la familia, sino que las líneas las leyes que regulan la empresa son otras leyes diferentes a las leyes de la familia. Que la empresa se rige por las leyes del mercado y la familia por las leyes del afecto o por las normas del afecto. Y de la convivencia. Entonces, pienso que este es un trabajo muy duro y muy creativo y también muy reconfortante para el consultor cuando él genera el contexto para que eso ocurra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir no decirle directamente a la familia que, bueno, en algún momento sí, se lo puede decir directamente a la familia, mira, las leyes de la empresa son las del mercado, las de la familia son las del afecto y la convivencia. Se lo puedes indicar un par de veces, pero no eres tú el que los vas a convencer. De algún modo tienes que preparar el contexto para que ellos se convenzan. Y cuando alguien aparece en una reunión diciendo, bueno, yo creo que los comerciales tendrían que estar sujetos a un fijo y a un variable, o que el director general, como tiene más responsabilidad, debería cobrar más. Entonces dices, bingo, vamos por buen camino.
El cómo, no sé, hacer una receta mágica, no sé, pero pienso que sería la clave, generar el contexto para que ellos mismos vayan poco a poco entendiendo la diferencia entre empresa, familia y que son dos organismos completamente diferentes, aunque se complementen. Muy bien. José Ignacio. Pues aparentemente yo veo es un poco más simple. O sea, vamos a partir de lo que dijo Javier. O sea, lo primero es entender que una cosa es la familia y otra la empresa. Entonces, cuando llegan a la empresa se comportan como personas que trabajan para la empresa. Cuando están en la familia se comportan como hijos o hermanos o lo que fuera. Si esa compañía tiene un buen modelo de valoración de desempeño y vuelca sus remuneraciones, la parte variable y parte fija, o sea, que cada uno tenga sus metas. O sea, lo mismo que cuánto se quiere ganar usted, cuánto pagan, cuánto se quiere usted ganar. O sea, que la gente pueda ganar de acuerdo con un plan de objetivos. Porque normalmente cuando todo el mundo gana lo mismo, los rendimientos entonces hacen que, pues, que el que gane más, el que haga más cosas gana igual que el que hace poco. Entonces tenemos una descompensación que va a acabar con el desempeño. Aristóteles decía, en la vida hay dos tipos de injusticias. La primera es tratar igual a los diferentes y la segunda, tratar diferente a los iguales. Es decir, lo que necesitamos es que el que haga más gane más y el que haga menos gane menos. Porque otra cosa adicional, que también es un problema de diseño del ser humano de la vida, y es que los sistemas se nivelan por lo bajo. Entonces, si un hermano trabaja todo el tiempo y gana 100, y el otro apenas trabaja la mitad y también gana 100, lo más probable es que el que trabaja todo el tiempo va a empezar a trabajar menos. Claro. Entonces necesitamos saber que los sistemas se nivelan hacia abajo, que cada cual no puede haber incentivos perversos. Un incentivo perverso en mi teoría, en este caso, sería que el que procede mal le va bien y el que procede bien le va mal. O sea, es simplemente saber que la equidad, no la igualdad, es lo que hay que buscar. Hay que buscar la equidad, que el que trabaje más gane más, el que trabaja menos gana menos. Y que todo el mundo está en libertad de trabajar más o trabajar menos. Lo que se llamaría, pues, en otras metodologías, open book. O sea, que es tan claro que cada cual sepa que cada uno de los salarios está justamente registrado. Muy bien. Un tema de protocolo que es motivo de conflictos y de forzosa definición del protocolo es si los familiares pueden ser proveedores de la firma, si pueden trabajar con empresas competidoras. Muchas veces ocurre que un heredero de una oportunidad de trabajar con una empresa competidora y teniendo información de la empresa de la familia, pues genera sin duda conflictos a nivel empresarial y familiar. ¿Cómo las familias cómo logramos que las familias entiendan que el protocolo, que es simplemente un instrumento para lograr que el conflicto sea más manejable, entiendan que en la medida que los principios que aprueben el protocolo son principios que evitan conflictos futuros o que evitan que se creen conflictos futuros, son sanos? ¿Cómo manejar ese tema, Javier? Tú que has manejado también tanto tema del protocolo, ¿cómo hacer para que las familias entiendan que en la discusión del protocolo abrir la puerta a que sean proveedores de la empresa sin suficiente claridad, que trabajen en empresas competidoras sin suficiente claridad, va a ser el motivo de conflictos? ¿Cómo abordar eso con la familia para que entiendan la importancia de precisar al máximo sus detalles? Bueno, esto se puede arreglar o se puede discutir sacando a colación los temas de conflicto de intereses del consejero en el Consejo de Administración. Más allá es de difícil acuerdo. O simplemente, bueno, seguimos operando hasta que esto nos genere algún tipo de conflicto o algún tipo de deslealtad. Lo que me he encontrado en los protocolos es que muchas veces cuando hay temas de conflicto y que no es un conflicto tan evidente, o que alguien se quiere esconder o que hoy no le ve que va a ser un tema de conflicto, simplemente se acuerda
se deja pasar, y si ese protocolo o esa parte del protocolo no llega a formalizarse en un acuerdo de socios o en los estatutos de la empresa o en ningún otro documento legal, pues bueno, pues si el día de mañana ocurre una deslealtad por un familiar que está trabajando en una empresa de la competencia, pues nos enfrentaremos a ese conflicto en ese momento. Pero este tipo de conflictos, bueno, yo lo que a mí me ha tocado es que bueno, se dejan pasar y no se discute en el protocolo, y luego cuando llega el día, pues se van manejando poco a poco por socialización familiar, más bien. Pero bueno, yo no me los he encontrado, digamos. Y lo que sí es más, digamos, es más regulable y hay que tener más cuidado, pues son con los conflictos de intereses cuando vas a desempeñar un cargo en el consejo. Pues Ignacio. Aquí hay una cosa que es la transparencia. O sea, si va a trabajar alguien con la compañía, pues como proveedor, un familiar siendo proveedor de la compañía, la idea es que sea un sunshine agreement, o sea, que sea un acuerdo a luz del día, o sea, que todo el mundo sepa exactamente qué está pasando. Claro. Y lo otro es que a veces hay que hacerlo la muralla china, hay que establecer una muralla china. Es decir, si por ejemplo tal persona va a trabajar con la competencia, entonces para esa persona, aunque sea familiar, hay muralla china. O sea, no puede saber nada. O sea, cuando se va a hablar del tema, a él no se le menciona. Y que ese es el costo de haber tomado la decisión de irse por otro lado. La dificultad ahí también que encuentro es que muchas veces las compañías son menos exigentes cuando el proveedor es familiar. Entonces hay que saber medir el costo de tener un proveedor familiar, que por ser familiar va a entrar, no necesariamente. Si quien dirige la compañía no es familiar, le queda mucho más fácil ser más exigente con el proveedor familiar. Pero si el que maneja la compañía es el papá y el proveedor es el hijo, y no es eficiente, hay problemas adicionales. Pero hay que buscar eficiencia. O sea, no hay ningún problema que sea proveedor o cliente si hay eficiencia. Y si hay conflictos de intereses, muralla china. Y transparencia, sunshine agreement. Muy claro. Bueno, nos quedan unos 15 minutos. No sé, Fernando, si tenemos preguntas de la audiencia que queramos formular a los panelistas. Sí, sí. Antes de los de la audiencia, que son bastantes las preguntas y muy interesantes, yo quería aprovechar también preguntarles su experiencia respecto a un elemento que es bastante común, especialmente en las empresas familiares de paso de primera a segunda generación. Generalmente el fundador no se quiere retirar, ¿sí? Aún tiene 65, 70, 75 años y dice, no me pienso retirar. Y eso se vuelve un conflicto, porque al fin y al cabo afecta el interés que puedan tener las siguientes generaciones, y de todas maneras las habilidades, los conocimientos, la actualización no es la misma. ¿Qué experiencia han tenido ustedes frente a ese querer mantener el poder de esa primera generación que es el fundador, Javier y José Ignacio? Bueno, experiencias muy graves. Resulta que quizá aquí fue cuando me llegó una motivación muy grande por estudiar las empresas familiares, quizá al vivirlo en primera persona. La empresa que había fundado mi padre era una empresa que él había fundado a todos los visos para sacar adelante a la familia. O sea, mis padres eran pastores, eran pobres, vivían muy mal. Emigraron y gracias al impulso y a la fuerza de una pareja emprendedora, pues salieron adelante. Su idea en ningún momento fue hacer una empresa familiar. Su idea era sacarnos a nosotros de la pobreza
bueno, salir ellos de la pobreza para que nosotros no tuviéramos que vivir eso. Una vez estábamos ya criados, pues entonces que cada uno volara y encontrara su propio futuro. Y sin embargo, los 3 hermanos hemos querido siempre continuar el negocio y ellos no nos han dejado. Entonces, esto se ha convertido en un conflicto casi de desapego de la siguiente generación. Y es algo que me encuentro en otras muchas familias. Entonces, quizá yo creo que yo le calcularía que me atrevería a decir un 80% de las empresas familiares nacen con ese espíritu. Un espíritu de salir adelante por necesidad. Y después resulta que empiezan a trabajar los hijos y después resulta que un día se encuentran que tienen que hacer frente a una sucesión. Y eso no estaba preparado. La empresa no estaba preparada de base para hacer esta sucesión. Y entonces, ¿qué pasa? Se quedan todos ahí apelotonados en la última etapa de la empresa de la empresa familiar. Nadie no quieren pasar el bastón de mando porque quizá, o sea, es que esto no lo han imaginado. Sin embargo, hay otras empresas familiares, que son las menos, que están diseñadas desde el inicio hacia la continuidad generacional. O sea, yo llegaré un día en el que pasaré el bastón de mando a mi siguiente generación y voy a preparar a mi siguiente generación para que el día de mañana asuman posiciones de liderazgo en la empresa. Pienso que hay estas dos diferencias y claro, pretender solventar un conflicto, es un conflicto que hemos generado en las siguientes generaciones, a intentar continuar una cosa que no estaba diseñada para continuar. Muy bien. José Ignacio. A mí ese es uno de los mayores conflictos que hay en las empresas familiares, porque tiene muchos matices. Primero que todo, el que creó la empresa está en una época donde él sabe que no es tan productivo. Él lo sabe, pero no quiere reconocerlo, porque es como fracasar. Pero los hijos también están agradecidos, porque fue el que creó la compañía. Entonces sería casi que una traición. Hay gente que lo ha manejado mal, incluso cómo lo ha manejado. Los hijos, mediante algunos procedimientos 4, 5, 10 años antes, que se diluye la empresa, se unen y le quitan el control al papá. Que eso es horrible, pues sería algo horrible. Pero he encontrado también gente que ha solucionado bien eso. Y es cuando la compañía central, el core del negocio, ha generado mucha utilidad. Y esa utilidad empieza a invertirse en otros negocios, como en propiedad raíz, como en acciones, como en otras cosas. Entonces el papá termina dedicándose a manejar todo el fruto de la producción de ingresos durante 25, 30, 40 años. Entonces termina un poco hacia el lado, dejando que los hijos sigan operando la parte frontal y el lateralmente. Pero de todas maneras es una cosa supremamente, o sea, es predecible, completamente predecible aprender a salir, pero también completamente predecible que sea difícil salir. Fernando, tenemos 15 minutos porque entiendo que José Ignacio tiene compromiso ahora. Entonces, 15 minutos, José Ignacio, entiendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto disponemos? Sí, yo quisiera salir, yo estoy aquí en el mismo hotel donde voy a trabajar enseguida. Yo quisiera terminar a las 25, que me dé 5 minutos por lo menos para llegar al otro salón. Perfecto, entonces aprovechemos para algunas de las preguntas de los asistentes, a ver cómo, son muchas, pero por lo menos evacuemos algunas. El tema de las juntas directivas en el que hay miembros de familia y miembros externos. ¿Cuál es el rol sugerido para ese miembro externo frente a esos conflictos de familia? Es una de las preguntas que surgen, que tiene bastante relación con el tema del consejo de familia, si es conveniente que haya una persona de mayor jerarquía, que sea el que lidere ese consejo y pueda ayudar un poco a reducir ese tema de conflicto. Entonces está el tema de la junta directiva mixta, donde el miembro externo tiene como un papel especial
frente a las relaciones de familia, perdón, a los conflictos de familia, y el tema también del consejo de familia, si liderado por una persona de mayor jerarquía, puede ayudar o no a resolver los conflictos. Okay. Voy, como iba. Sí, Javier. Rápidamente. Contenido de relación. Si el conflicto, el consejero externo está viendo que es un contenido en la relación y no en el contenido, avisar o levantar la mano y decir, este contenido por favor trátenlo en el consejo de familia. Creo que esto es algo en lo que coincidimos bastante. Y en el consejo de familia, en la persona de mayor rango, la persona de mayor confianza, esta persona a la que todos acuden en la familia como autoridad moral, al menos como primer presidente del consejo de familia. José Ignacio. Sí. Vargas Llosa en una obra decía que hay una persona, la llamaban consejero, porque daba buenos consejos. O sea, consejero no el que da consejos, no, consejero el que da buenos consejos. Entonces tiene que haber una persona que sea el consejero, que dé buenos consejos. Y lo otro es que en la Junta sí tiene que haber insiders y outsiders. El insider tiene una visión y el outsider tiene otra, de otros negocios, de otros problemas. O sea que tendríamos que tener la Junta mezclada. Y en el Consejo de Familia sí tiene que haber un consejero, o sea que dé buenos consejos. Perfecto. Otra pregunta que surge aquí entre los participantes es el conflicto de la relación por generaciones que se mencionó anteriormente en temas de las empresas familiares. Las generaciones, cada una tiene como su forma de ver y se generaría ese conflicto. Entonces, ¿cómo resolver ese conflicto o para ser exitosos? ¿Cómo lograr que encajen? Por aquí hay algunas preguntas relacionadas donde dicen cómo lograr que haya ese alineamiento, esa alineación entre los hijos y los socios fundadores y sin que la familia pues interfiera en la estrategia establecida por la Junta. Wow, muchas preguntas en una, pero te puedo decir, innovación y tradición, o sea, estas son las dos, digamos, los dos conceptos o los dos valores en conflicto entre una generación y la siguiente. La generación que ha conseguido ya su estabilidad, ya busca simplemente seguridad y cómo mantenerse, mientras que la generación que viene detrás pide innovación y hacer las cosas de diferente manera y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Este debería ser el conflicto que existe. Si la empresa familiar es una empresa orientada a futuro con la intención de continuidad, entonces será un conflicto muy bonito de resolver y muy productivo de cara a futuro y de cara a generar la nueva empresa de la siguiente generación. Si la familia no tiene intención de continuidad, nos vamos a quedar atascados en ese conflicto y es mucho mejor para las siguientes generaciones salir de la empresa y montar sus propios negocios emprendiendo fuera de la familia. Y luego más preguntas, ya no recuerdo. José Ignacio. Bueno, yo creo que el punto central es saber si la compañía está creciendo y ganando dinero o no. Si la persona puede tener 35, 70, 75, 80, 85, y si dirigiéndola los resultados son espectaculares, eso es un escenario diferente a cuando empieza la compañía a producir menos resultados, a envejecerse. Porque todas las compañías se envejecen en su estrategia y muchas veces envejecen por la estrategia del CEO. O sea que si la compañía va súper bien, los conflictos con la generación anterior no son tantos. Si la compañía empieza a volverse obsoleta, los conflictos son mayores. Entonces hay que hacer entender que hay posibilidades de mejorar la compañía y ahí entraría pues en la renovación de la generación. Ya, gracias. Hay una pregunta que surge mucho en las conversaciones de las empresas familiares y las experiencias de ustedes nos podrían servir para aclarar. Se dice que es que en América Latina, y pues obviamente en Colombia, pues somos muy propensos a generar conflictos. Si es un tema cultural
o genético, o eso es una constante en las empresas familiares? Javier. A ver, eh, no lo sé, genéticamente no lo sé. El conflicto está presente en todas las culturas, creo, y a mí lo que me llevó a estudiar, a ver, estaba trabajando con una familia árabe y estaban hablando mucho y gesticulando mucho, y entonces les dije, bueno, ¿por qué no nos sentamos con los dos hermanos en conflicto y afrontamos lo que os pasa? Y me dijeron no, y uno de ellos se fue de la habitación. Entonces, esto me hizo interesarme por los conflictos en diferentes culturas, y entonces encontré un gráfico, que ahora no recuerdo el autor, pero fue muy significativo. Hablaba de la confrontación y la emotividad. Entonces, por ejemplo, los árabes son muy emotivos, ¡ah!, pero no se confrontan. Todo lo contrario de los británicos. Los británicos son muy poco emotivos, son muy educados, y si les pides que se confronten, son los primeros en ponerse uno enfrente del otro. Los latinos, las dos cosas, ¿no? Somos muy, o no sé si los españoles los podemos considerar latinos, pero somos muy emotivos, muy emocionales, y si nos dicen que hay que confrontarnos y que sentarnos uno delante del otro, también nos sentamos. Sí, pero conflictos yo creo que los tenemos todos. Ignacio. Sí, casi que estoy diciendo, ok, lo que acaba de decir Javier, estoy 100% de acuerdo. Pero sí hay, no genéticamente, pero sí la historia de cada país. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, en algunos países, tenemos la violencia un poquito metida en el corazón. Y tenemos otra que también nos afecta negativamente, y es la envidia. Entonces eso genera a veces muchos conflictos, que le vaya bien al otro, que al otro le den más dinero. O sea, si hay cosas, o sea, cada país o cada cultura necesita un psiquiatra diferente. Y hay que analizarlo. Un país exactamente como un psiquiatra, así como las compañías también deben verse como un sujeto de psiquiatría. Un país sujeto de psiquiatría. Y tienen diferentes, el pasado afecta muchísimo, muchísimo afecta a lo que estemos haciendo ahora. Bueno, yo creo que Fernando, pues, José Ignacio nos pedía que a las 25, entonces, no sé si hay alguna cosa urgente que quieras comentar, Fernando, que te quede en el tintero, que nos dé un minuto. No, de pronto para José Ignacio, ya que se nos va, uno de los participantes decía que muy claro lo del tema del timing, que mencionó en su respectiva respuesta, y los ejemplos muy claros. Y la comunicación, pregunta el participante. O sea, muy bien lo del tiempo y el momento oportuno. Ahora la pregunta es, ¿y la forma de comunicación o las otras estrategias o los mecanismos de comunicación, en qué forma podrían ayudar? Ignacio. Sí, sí. A ver, hay una cosa que es, vamos a tomar a Maquiavelo cuando decía, con los amigos close y con los enemigos closer. Entonces, cuando yo he tenido problemas, alguien me dice, tengo un problema con otra persona, no me habla, ¿qué hago? Le digo, la solución es, háblele. ¿Pero cómo así? Háblele. Es que no me habla, háblele. O sea, una de las cosas que no se puede perder es la cercanía. Hay que estar cercano. Incluso cuando está más furioso, tiene que estar más cercano uno. Pero lo natural es cuando alguien me dice una cosa que no me gusta, yo me alejo, es lo natural. Una cosa es lo natural y otra lo inteligente. Entonces tenemos que estar cerca. Si no estamos cerca, ya el problema es doble. Es como de las estupideces mayores del ser humano, es dejarle hablar a alguien. Es una estupidez completa estupidez. Es decir, porque si le dejamos de hablar a alguien, ya el problema es doble. Tenemos que reconectar. Y las relaciones son tan frágiles, que si uno le deja hablar a la esposa 2 días, el tercero es más difícil. Si son 10, el 11 es más difícil. Y son 20, el 21 es difícil. Y después ya la relación se perdió. Una cosa maravillosa y se perdió en 25 días. Entonces,
la recomendación es muy tonta, pero hable, esté cerquita, comunicarse. Y hay metodologías de comunicación, hay muchas metodologías muy estructuradas que funcionan supremamente bien, simples, para que la gente se comunique, porque hay que comunicarse, pero la gente se comunica generalmente en forma intuitiva. Hay metodologías supremamente bien diseñadas. Bueno, pues yo Gracias, José Ignacio. Entonces tenemos que darle la autorización de partida. Bueno, felicidades entonces. Muchísimas gracias. José Ignacio, muy amable, pues, Gracias. no sé si hay alguna otra pregunta. Feliz día, Bueno. estamos charlando, muy amable. Gracias. Sí, yo quería aprovechar a Javier que hay una pregunta muy dirigida a él de unos participantes que dice cómo garantizar que el conflicto en el contenido no afecte la relación. ¿Cuál sería el límite? Que fue uno de los puntos que él planteó al principio y que siempre quedan como en el tintero. A ver cómo nos pudiera acabar de precisar ese aspecto. Bueno, en línea con lo que decía José Ignacio, hablar en términos de reconocimiento de la persona, valoración de la persona y sobre todo afectuosamente, hablar en estos tres términos que son los que conservan la relación. Y en el mantener la contenido, relación. sí. Buscar la forma de mantener la relación. Hablar sobre la relación, sí. Hablar sobre la relación, qué implica esto para nosotros, y siempre en términos de reconocer a la otra persona, valorar su aportación positiva o negativa y siempre con afecto. Y a partir de ahí, volver otra vez sobre el contenido, dejar pasar un tiempo y después, pues como dicen, bueno, vamos a tomarnos unas cañas, ¿no? Vamos a tomarnos unas cervezas y ahora vamos a dejar de hablar del tema. Esto quizá al organizar sesiones formales, en reuniones formales donde se habla de la junta directiva, se habla de temas estratégicos, en el comité de dirección se habla de temas operativos y en la familia se habla de temas de la familia, pues entonces esto ayuda. Si estamos todo el día en relaciones informales, en relaciones de pasillo, hablando todo mezclado, pues sí, efectivamente, es fácil que después de un tiempo desacuerdos en el contenido se conviertan en desacuerdos en la relación y afectan la relación. Bueno, pues llevamos exactamente 1 hora y media que es el compromiso de esta charla. A Javier, a José Ignacio, un saludo muy especial. Fernando, vamos a ver por la participación y las preguntas. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Esta conferencia, este webinar, vamos a prepararlo, está grabado y lo vamos a colgar en la página para que quiera repasar algunos de los conceptos. Yo creo que se dieron aportes muy importantes, tanto por parte de Javier como José Ignacio. Muchas gracias y los invitamos a estar atentos a próximos conferencias como esta que esperamos organizar desde Sala de Juntas. Muy feliz día para todos, muy amables. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.